Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso de Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta oportunidad vamos a hablar de la aplicación de las leyes de inferencia. Entonces, las leyes de inferencia y los argumentos. Un argumento en el cual las premisas involucradas proporcionan bases concluyentes para la verdad de su conclusión se llaman argumentos deductivos. Y las leyes de inferencia se utilizan para determinar la validez de un argumento al deducir sus conclusiones a partir de sus premisas. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nosotros tenemos un argumento como el siguiente? ¿Cómo podemos demostrar la validez de este argumento utilizando lógica matemática? Lo que primero debemos hacer es encontrar las premisas que componen el argumento. En este momento se las he señalado al lado las premisas por colores. La primera premisa la encontramos en color verde. ¿Cómo se detectan las premisas? Se detectan mediante los puntos. Ustedes tienen que ver cuáles son los puntos que hay en el argumento para definir las premisas. Las premisas, por ejemplo, la primera premisa va desde el inicio al primer punto. ¿Cuál es, ¿Cuál es el inicio? Empieza desde acá. Si no me dan el trabajo, ¿cómo entonces sigo viviendo con mis padres? Esta es la premisa uno, ¿sí? Porque va del inicio al primer punto. La premisa 2 está en azul. Si sigo viviendo con mis padres, entonces no aprendo a ser independiente. ¿Por qué es la segunda premisa? Porque va desde este punto hasta el siguiente punto. Sería la premisa 2. La premisa 3 inicia desde acá, desde aprendo a ser independiente o ser un mantenido, está en color marrón, está en café, y llega hasta este punto. Y la cuarta premisa es esta proposición, es la negación de una proposición. Esta sería la cuarta premisa. Por tanto, me dan el trabajo. La conclusión la podemos ver en rojo. Esto lo podemos organizar de la siguiente manera. Si nosotros tomamos cada una de estas premisas y la transformamos en lenguaje simbólico, encontramos la premisa uno es igual a la negación de P implica Q. La premisa 2 es Q implica la negación de R. La premisa 3 es R o S, o mejor, R disyunción S. La premisa 4 es la negación de S. Y la conclusión la tenemos acá. La conclusión es la proposición P, me dan un trabajo. En videos anteriores se ha mostrado cómo pasar del argumento en lenguaje natural a encontrar sus premisas y su conclusión. Entonces, ¿qué nos decían en las diapositivas anteriores? Nos decían que las leyes de inferencia nos ayudan a determinar si este argumento es válido. ¿Cómo? Al aplicarle las leyes de inferencia a las premisas, yo debo llegar a deducir P, la conclusión P. Entonces, en este momento, esto es lo que tenemos que hacer, aplicar las leyes de inferencia a las premisas 1, 2, 3 y 4, las premisas que tenemos acá, para generar nuevas premisas y deducir la conclusión P. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver este ejercicio en un ejemplo. Pero antes de eso debemos hablar de la proposición de la ley de inferencia modus tollendo tollens. ¿Por qué esta y no otra? Porque nosotros tenemos que ver la relación que hay con las negaciones. Por ejemplo, modus tollendo tollens nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos una implicación, P implica Q, y tenemos la segunda componente, que en este caso sea Q, tenemos la segunda componente negada, entonces concluimos la negación de la primera componente. Esta es la estructura de modos tollendo tollens. Nos pide que la segunda componente esté negada para concluir la primera componente negada. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta la negación de una proposición. Por ejemplo, si tenemos la proposición P, su negación va a ser agregándole el símbolo de negación. Esta sería la negación de P. Pero estudiantes, ¿qué pasa cuando nuestra proposición es la negación de P? Es directamente una proposición negada. Cuando yo niego algo que ya ha sido negado, le aplico el símbolo de negación otra vez, como lo ven acá. O sea, a la negación de P yo le apliqué otra vez el símbolo de negación, se lo volví a aplicar. Estudiantes, cuando ustedes tienen la negación de la negación, estas dos negaciones cuando están juntas se cancelan, ¿sí? Y queda solo P. Les pongo un ejemplo.
Cuando yo digo soy profesor, su negación es no soy profesor. Y si la vuelvo a negar, si yo digo no es verdad que no soy profesor, eso hace que sea yo un profesor. Entonces, negar dos veces deja la proposición intacta. Si ustedes ven el símbolo de negación seguido de nuevo del símbolo de negación, eso se cancela. Estos dos se cancelan y dejan solo P. Quedando de la siguiente manera. La negación, si yo tengo la proposición negación de P y la niego, eso le quita la negación. Negar dos veces hace que aparezca de nuevo P. Eso nos obsequia lo siguiente, nos da una nueva versión de modus tollendo tollens. Y así con todas las leyes de inferencia donde aparezcan negaciones, van a pasar casos similares. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora la versión 2 de modus tollendo tollens me dice que si yo tengo una implicación y la segunda componente aparece negada, si yo encuentro esa componente sola, eso me da luces para que yo pueda utilizar modus tollendo tollens. Porque ¿cuál es la negación de la negación de Q? Si seguimos acá, ¿cuál es la negación? Si yo tengo la negación de P y la niego otra vez, me queda P. Entonces, si yo aquí, como ven acá en este círculo, si yo tengo la negación de Q, la negación de la negación de Q va a ser dejarla otra vez quieta, va a aparecer Q. Y aplicamos modus tollendo tollens como ya sabemos, negando la segunda componente. En este caso, yo les recomiendo que pausen este video en este momento e intenten analizar qué es lo que quiere decir esta diapositiva. O repitan varias veces esta diapositiva para que entiendan cuál es el caso. Entonces, ahora sí por fin vamos a empezar con el argumento que habíamos pedido hacer antes. Tenemos este argumento y tenemos sus premisas. Las premisas ya saben, son del inicio al punto y están divididas por puntos. Entonces, para hacer las leyes de inferencia, para aplicarlas, voy a decirles, estudiantes, que solo vamos a utilizar tres. Leyes de inferencia hay muchas, pero para este ejercicio se ha diseñado para que ustedes solo tengan que utilizar tres y no el resto. Siempre que ustedes vayan a utilizar las leyes de inferencia, tienen que tomar todas las leyes de inferencia que conozcan. Entonces, ¿cómo funcionan? La idea es que ustedes deben crear nuevas premisas y hacer que alguna de las nuevas premisas sea igual a P. Si ustedes llegan a una premisa nueva que sea igual a P, este argumento es válido. Pero entonces vamos a empezar con creando la premisa 5. La premisa 5 vamos a utilizar el conector, la ley de inferencia modus tollendo ponens. Modus tollendo ponens. Y tenemos que analizar modus tollendo ponens qué hace. Nos dice lo siguiente, si yo tengo P o Q, o lo que es lo mismo P disyunción Q, y tengo la negación de alguna de las componentes, entonces voy a concluir la otra. O sea, tengo P o Q y tengo la negación de P, eso me hace que concluya la siguiente proposición simple, que sería en este caso P. Entonces vamos a aplicarla en mis premisas. ¿Tenemos cuántas premisas? Premisa 1, 2, premisa 1, premisa 2, premisa 3 y premisa 4. Modus tollendo ponens me pide una disyunción. O sea que la premisa 1 y 2, estas premisas 1 y 2 ya no me sirven. Las voy a quitar. Pues no quitarlas, las voy a borrar un segundo para que solo se vea lo que necesito. Entonces ahora tenemos que analizar si podemos utilizar modus tollendo ponens con la premisa 3 y la premisa 4. Tenemos que hacer ese análisis. Entonces nos damos cuenta que efectivamente la podemos utilizar porque modus tollendo ponens me dice que si yo tengo una disyunción y tengo la negación de alguna de las dos, ya sea de la negación de R o la negación de S, yo concluyo la otra componente. Entonces yo concluiría aquí R. R es mi nueva premisa 5, es nueva porque no la tenía. La creo utilizando ¿qué? La creé aplicando modus tollendo ponens entre qué premisas? Entre 3 y 4. Entre la premisa 3 y 4 creé mi nueva premisa 5. Esa es la dinámica que vamos a aplicar. Crear nuevas premisas a partir de las premisas que vamos creando o que ya tenemos. Entonces, lo único que hice acá en esta diapositiva es volver a poner todo como estaba, entendiendo que tengo una nueva premisa que puedo usar, que es la premisa 5. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Como la premisa 5 no es P, porque yo necesito que sea P para demostrar la validez del argumento,
Como no es P, tengo que crear una nueva premisa 6. Tengo que crear una nueva. Para la premisa 6, para crear la premisa 6, yo voy a utilizar ¿qué conector lógico? Voy a utilizar modus tollendo tollens versión 2. ¿Cuál es la versión? Entendamos la versión 2. Me dice que si yo tengo una implicación y la segunda componente está negada, o sea, aparece la negada y aparece después otra premisa sola, yo concluyo la negación de la primera. Entonces, igualmente, yo tengo que utilizar mis 5 premisas para aplicar modus tollendo tollens. Yo voy a quitar, en esta oportunidad voy a quitar las premisas que no necesito. Entonces, ahí están. ¿Sí? Lo único que hice fue quitarlas para que se vea más claro lo que estamos haciendo. Entonces, modus tollendo tollens versión 2 me dice, si tiene una implicación donde la segunda componente está negada, mírenla acá. La segunda componente, tenemos la premisa 2, ¿es una implicación? Sí. La segunda componente aparece negada, sí. Entonces, ahí vamos bien. Después me dice, tiene que aparecer la segunda componente sin negar. O sea, aquí en este caso Q. ¿Cuál es mi segunda componente en el ejemplo que yo estoy usando? Sería la negación de R. ¿Sí? La negación de R. ¿Aparece la negación de R sola? Sí, es la premisa 5, es la premisa nueva que hemos utilizado. Entonces, según eso, yo concluyo la negación de la primera componente, que sería en mi caso, en mi ejemplo sería la negación de Q. En mi ejemplo, en la ley de inferencia me dice la negación de P, pero en mi ejemplo debo negar la primera componente, que sería la negación de Q. Entonces ya he creado mi premisa 6, nueva premisa 6. Es una nueva premisa que puedo utilizar. Pero, ¿qué es lo que pasa? La premisa 6 no es igual a P. Cuando la nueva premisa sea igual a P, hemos demostrado la validez del argumento. Como no es el caso, entonces yo tengo que hacer, seguir adelante. Tengo que crear entonces una nueva premisa. ¿Cuál es mi nueva premisa? La premisa 7. ¿Sí la ven ahí? La premisa 7 tengo que crearla y debo intentar que sea igual a P. Si yo llego a eso, digo el argumento es válido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En este ejemplo vamos a utilizar modus tollendo tollens, la versión normal que ya sabemos, la versión común, la versión de modus tollendo tollens. P implica Q y tengo la negación de la segunda componente, concluyo la negación de la primera. Entonces yo voy a quitar las premisas que no voy a utilizar. ¿Por qué las quito? Yo las quito para que sea más claro para ustedes, estudiantes. No quiere decir que ustedes las deban quitar. Ahí las quité. Entonces, ¿qué me dice modus tollendo tollens? Que yo tengo una implicación, ya la tengo. Y me debe aparecer la segunda componente negada. ¿Cuál es la segunda componente? Es Q. Q me debe aparecer negada. Y aquí la podemos ver. Aquí aparece la negación de Q. Entonces yo debo concluir la negación de P. ¿Sí? Y según la tabla que hemos hecho, ¿cuál es la negación de la negación de P? Es P. O sea, negar la negación de P es P. Entonces, volvemos de nuevo y entonces decimos, la premisa 7 es igual a P. ¿De dónde la saqué? Ustedes estudiantes, cada vez que hagan nuevas premisas tienen que indicar qué ley de inferencia utilizaron y cuál premisa anterior utilizaron. Digamos, para la 5 yo utilicé la 3 y la 4. Para la premisa 6 yo utilicé modus tollendo tollens entre la premisa 2 y la 5. Para la premisa 7 yo utilicé modus tollendo tollens entre la premisa 1 y la premisa 6. ¿De acuerdo? Entonces, estudiantes, ¿qué tenemos que hacer acá? Nos damos cuenta que la premisa 7 es P y la conclusión también es P. Si yo llego a que alguna de mis premisas nuevas es igual a la conclusión, en este caso P, la premisa 7 y la conclusión son iguales, yo digo que el argumento es válido. Así funciona. Deben crear nuevas premisas. Aquí podemos iniciar dándoles consejos. ¿Qué consejo les daría en este punto? Les diría a estudiantes, tienen que tener una base de datos de leyes de inferencia bien robusta. Intenten tener varias. Acá tienen 3, intenten tener más. ¿De acuerdo? Además, ¿qué tienen que hacer? Tienen que identificar qué hace la ley de inferencia para poderla aplicar. Para eso vamos a ver un nuevo ejemplo. Este ejemplo ya no tiene argumento en lenguaje natural.
solo son unas premisas. Entonces tenemos ¿cuántas premisas? Tenemos 5 premisas y la conclusión es T. De nuevo, estudiantes, yo voy a decirles cuáles leyes de inferencia van a utilizar. En los ejemplos y los ejercicios que ustedes hagan, no se les va a indicar qué leyes de inferencia van a utilizar. Solo se les dice que las usen. En estos ejemplos yo sí les digo cuáles son para explicarlo mejor. Entonces, ¿qué tenemos de base? Tenemos 5 premisas de base. Tenemos que utilizar leyes de inferencia para que una nueva premisa, premisa 6, premisa 7, premisa 8, premisa 9, premisa 10, premisa 11, hasta que alguna premisa me dé igual a t. Cuando alguna de mis premisas nuevas me dé igual a t, el argumento es válido. Entonces, tengo que crear la premisa 6, la nueva premisa 6. Para crear la premisa 6, que vemos acá la premisa 6, ¿qué tienen que hacer, estudiantes? Tienen que utilizar alguna ley de inferencia. Yo les voy a decir que van a utilizar modus ponendo ponens. Entonces ustedes tienen que buscar en su lista de premisas anteriores cómo utilizar modus ponens. Modus ponens me pide una implicación. ¿Cuántas implicaciones tenemos? Tenemos la 1, la 3 y la 5 son implicaciones. Entonces la premisa 1, 3 y 5 son candidatas a utilizar modus ponens. Pero además modus ponendo ponens me dice, tiene que existir la primera componente de la implicación en mi lista de premisas. Para utilizar modus ponendo ponens, en 5 yo tendría que tener en mi lista la negación de P. Para utilizar la premisa 3 tendría que aparecer la proposición R solita, tendría que aparecer sola en mi lista de premisas para utilizar modus ponendo ponens. Pero miren la premisa 1. La premisa 1 es una implicación. Yo necesito que P aparezca en mi lista de premisas. Y si lo hace, ¿cierto? La premisa 4 es P sola. Entonces, ¿yo qué aplico? Yo aplico modus ponendo ponens en la premisa 1 y la premisa 4. ¿Qué voy a concluir? La segunda componente de la implicación, o sea, Q. Si se dan cuenta, la premisa 6 es Q. ¿Utilicé qué ley de inferencia? Utilicé modus ponendo ponens. ¿Y entre qué premisas? Entre la 1 y la 4. Siempre deben indicar qué fue lo que utilizaron. ¿De acuerdo? Siguiente. Nos damos cuenta entonces que la premisa 6 es igual a P, pero nosotros necesitamos es T. Esa es la que necesitamos para que funcione. Entonces quiere decir que debemos continuar. Lo que hice acá fue poner de nuevo lo que ya teníamos. Entonces necesito premisa 7. Es la nueva premisa que necesito utilizar. Y voy a intentar que la premisa 7 sea igual a T. ¿Sí? Pero miren, solo T está acá y está algo difícil de sacarla. Entonces vamos a utilizar modus tollendo tollens. Vamos a utilizar modus tollendo tollens en nuestras leyes de inferencia. Modus tollendo tollens me pide una implicación y que la segunda componente aparezca, la segunda componente de la implicación aparezca negada. ¿Sí? Entonces yo de nuevo, ¿cuántas implicaciones tengo? La 1, la 3 y la 5. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver que alguna de estas implicaciones tenga la segunda componente negada. La segunda componente de alguna de esas implicaciones debe aparecer negada. ¿Cuál caso es ese? ¿Cuál nos sirve? Nos sirven la premisa 2 y la premisa 3. Yo lo único que hago en este cambio es quitar las que no necesito. Pero eso lo hago para explicar. Es la única razón por la que yo les quito las premisas que no uso, es para explicar. No quiere decir que en su ejercicio tengan que borrar las otras. Entonces, fíjense que la premisa 3 es una implicación. Bien, porque modus tollens me pide una implicación. Y me dice, la segunda componente de aparecer negada. ¿Cuál es la segunda componente de mi ejercicio? Es la proposición R, ¿cierto? Y miren que la proposición 2 aparece S. Aparece la segunda componente, aparece negada. Si acá tengo S, aquí aparece su negación. Quiere decir que yo estoy en condiciones de aplicar modus tollendo tollens. ¿Y qué voy a concluir? Según modus tollendo tollens, voy a concluir la negación de la primera componente. ¿Cuál es mi primera componente acá? R. Quiere decir que yo voy a concluir, aquí en la premisa 7 voy a concluir la negación de R. ¿Sí? Acá en este lado le he ordenado mejor para que se note mejor. Mírenla acá. Tengo P implica S, aquí abajo en la esquina inferior derecha. Tengo
la premisa 3 y la premisa 2. La premisa 3 es una implicación. Y miren que aparece la negación de la segunda componente, por lo cual yo concluyo la negación de la primera. Entonces ahí lo tienen. La premisa 7 es la negación de R. ¿De dónde saqué la premisa 7? De aplicar modus tollendo tollens entre 2 y 3. ¿Sí? Listo. Por fin tenemos una nueva premisa, pero si nos damos cuenta, la premisa 7 es la negación de R y yo necesito este para ver que el argumento sea válido. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Continuar. Entonces, ¿qué quiere decir? Necesito una nueva premisa. Necesito la premisa 8. Utilicemos la premisa 8 y voy a decirles, estudiantes, que la premisa 8 van a utilizar, para la premisa 8, van a utilizar modus poniendo ponens de nuevo. ¿Sí? Modus poniendo ponens. ¿Entre qué dos premisas? Entre la premisa 5 y la premisa 7. Fíjense que la premisa 5 es una implicación tal como me pide modus poniendo ponens. Eso es lo que me pide modus poniendo ponens. Que si tengo una implicación, en mi lista de premisas debe aparecer P. En mi caso, ¿qué pasaría? En mi caso tengo una implicación. Esto es una implicación. Puede que acá haya algo muy grande, pero no me interesa porque está entre paréntesis. Aquí quien está mandando es esta implicación. Y fíjense que la primera componente es la negación de R, pero la negación de R aparece en mi ejercicio, aparece en mi lista de premisas, es la premisa 7. Quiere decir que yo entre la premisa 5 y 7 puedo utilizar modus ponendo ponens. Y concluyo la segunda componente, sea lo que sea la segunda componente. No me interesa qué sea la segunda componente, yo lo concluyo. Entonces concluyo la negación de Q o T, ¿cierto? Negación de Q, disyunción T. ¿Dónde conseguí esta premisa 8? Aplicando modus poniendo ponens a la premisa 5 y a la premisa 7. Acá esto debe ser un 7. Vamos a arreglarlo de una vez para que no hayan confusiones. ¿Sí? Aquí ya está. Modus poniendo ponens entre 5 y 7 y me dio la conclusión esta. Si nos damos cuenta, la premisa 8 es igual a esto muy largo que no es T. Y yo necesito T para poder decir que el argumento es válido. Entonces tengo que continuar. Tengo que hacer una premisa 9. Debo hacer una premisa 9. Entonces, ¿qué voy a utilizar para la premisa 9? Bueno, la premisa 9 voy a utilizar la ley de inferencia. Voy a elegir alguna de estas tres. ¿Cuál voy a elegir? Voy a elegir modus tollendo ponens. ¿Qué me dice modus tollendo ponens? Ustedes, antes de aplicar las leyes de inferencia, deben analizar qué es lo que hacen. Cuando entiendan qué hace la ley de inferencia y si la aplican. Modus tollendo ponens me dice que si yo tengo una disyunción y alguna de las componentes está negada, yo concluyo la otra. O sea, en mi disyunción aparece P o Q, pero tengo la negación de Q, entonces pues no me queda remedio que concluir P. ¿Dónde puedo utilizar modus tollendo ponens en mi ejercicio? En ese caso nos damos cuenta de que solo tenemos acá, en mi lista de ejercicios, solo tenemos una disyunción que es esta. Acá esta disyunción esta no es una disyunción. Aquí está primando la implicación. Quiere decir que la única disyunción real que tenemos es esta. ¿Sí? Es la negación de Q o T. ¿Qué me dice el modus tollendo ponens? Me dice, si aparece alguna de las dos negada, concluya la otra. Y nos damos cuenta que la premisa 6 es la negación de esta. ¿Sí? Si yo niego la negación de Q, me va a dar Q. Quiere decir que yo debo concluir T según modus tollendo ponens. Sugerencia, digamos, en estos casos. Ustedes pausan el video y analizan este caso. Y ven qué es lo que está pasando en este caso. Cuando lo hayan analizado, sí aplican las leyes de inferencia. Entonces, ¿qué pasó? Tengo una disyunción donde una de las componentes aparece negada. ¿Sí? Entonces no me queda remedio que la premisa 9 concluir pues la otra que tenía. Entonces la premisa 9 es igual a T. ¿Qué utilicé para llegar a la premisa 9? Utilicé modus tollendo ponens entre 6 y 8. Entre 6 y 8 yo concluí T. Entonces, ¿qué pasa, estudiantes? Necesito que ustedes se fijen en la premisa 9 y la conclusión. La premisa 9 y la conclusión son iguales, son dos premisas iguales. Si son iguales, eso quiere decir, estudiantes, que el argumento es válido.
¿de acuerdo? Si la premisa 9 es T y la conclusión es T, quiere decir que este argumento es válido. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para aplicar sus leyes de inferencia. Les doy algunos consejos. Primero, entiendan muy bien qué es lo que hace la ley de inferencia. ¿Sí? Segundo, busquen una tabla, una base muy larga de leyes de inferencia. ¿Yo por qué utilizo estas tres? Yo las utilizo estas tres porque sabía que las iba a utilizar. Si tuviera que hacer este ejercicio sin saber qué leyes de inferencia hacer, yo hubiera tenido que buscar una lista muy grande de leyes de inferencia y ver cuál se acomodaba a los ejercicios, ¿de acuerdo? Siempre indiquen, cuando apliquen una ley de inferencia, apliquen cuál ley de inferencia utilizaron y entre cuáles dos leyes de inferencia. ¿Sí? Esas serían algunas recomendaciones que les doy. Entonces ya saben, como la conclusión y la premisa no son iguales, el argumento es válido. Esa es la forma como ustedes desarrollan, determinan la validez de un argumento mediante leyes de inferencia. Estudiantes, muchas gracias por su atención.